estamos en Alemania, Cristo es dispuesto a continuar la obra del Señor. Porque esta es casa, nosotros hemos declarado este lugar casa de oración. Yo le pongo casa de salvación, puerta del cielo. Amén. Amén. Voy a compartir una palabra con ustedes. La palabra de hoy se titula Cambia lo que te aleja y recibe lo que te acerca a Dios. Cambia lo que te aleja y recibe lo que te acerca a Dios. Quizá nosotros nos preguntamos, ¿pero qué será lo que nos aleja de Dios? Muchas cosas, muchas distracciones, ¿verdad? A veces uno se distrae por nada. Las mismas dificultades, los mismos problemas se lo alejan a uno. ¿Y qué es lo que nos acerca más a Dios? Lo que le acerca a Dios es lo que un poco como la trae, si no por eso tiene la culpa. Yo estaba pensando cuando yo llegué que en verdad uno necesita compromiso para uno continuar la vida cristiana. Necesita uno ese, bueno, yo ya he declarado que yo siempre lo voy a estar haciendo, comprometerme con el Señor y servirle a Dios. Pero siempre hay cositas que lo alejan. Hoy vamos a estar hablando sobre aquellas cosas que nos impiden soltar eso que nos aleja de Dios y recibir lo nuevo de Dios. ¿Qué será? Sí, lo nuevo de Dios es lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros debemos esperar cada día cosas nuevas de Dios. Cada día Dios nos sorprende. Recuerden lo del vino, cuando Dios convirtió el agua en vino a Jesús. Todo el mundo dijo, uy, pero todo el mundo saca el mejor vino al principio, pero usted ha sacado el mejor vino a lo último. Porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Lo nuevo de Dios, siempre hay algo nuevo de Dios. Entonces, miren, las cosas que nos impiden soltar, o sea, que nos alejan de Dios, y lo que nos acerca a Dios, número uno es el pecado. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado. Ya que esto nos aparta de Dios. Número dos, el temor a soltar aquello. Eso, primero el pecado, luego el temor. Y número tres, el miedo al que dirán. Eso, entre muchas cosas, te diga, bueno, no solamente eso, pero estas cositas, a medida de nuestro caminar con Dios, siempre nos van a estar alejando de eso, ¿no? Y nos impiden recibir lo nuevo de Dios. Entonces, por eso hoy este llamado es para cambiar lo que nos aleja de Dios, soltar esas conductas pecaminosas, ese temor a dejar todo por el Señor, porque a veces nos da temor dejarlo todo, porque parece que no nos vamos a quedar sin nada. Y tercero, aquello que nos da miedo. Vamos a leer Efesios 4:22. Voy a leerles lo que dice la Escritura. Al final vamos a estar orando por la vida de nuestro hermano Tito, que se encuentra ya en una etapa ya va saliendo ya. Porque Dios, creemos que Dios está orando y que nos está acompañando. Ayer el pastor estábamos hablando sobre las misiones en la iglesia de Tocapé en la mañana. Fue un culto de misiones y pues el Señor le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Es una gran comisión, un gran favor que le pidió al Señor a los discípulos, pero si no hubiera sido por ellos, nosotros no estuviéramos aquí. Eso pensaba yo, pero si no hubiera sido por aquel, y ese era el llamado. Pero lo más importante es que Dios dijo, y yo estaré con ustedes todos los días. Amén. Entonces creemos que Dios está con nosotros Amén. todos los días. Sí. Voy a leerle Efesios capítulo 4, versículo 22. Ya leímos. Amén. Ya leímos un versículo. Dice la Escritura, Efesios 4:22, dice, porque cuando
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo Dice la hombre. escritura en esta versión, escuche cómo dice. Arrojen de ustedes su vieja naturaleza tan corrompida y tan llena de malos deseos. Hasta el 24 dice, renueven sus actitudes y pensamientos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, el 24. Revístanse de la nueva naturaleza, sean diferentes, santos y buenos. Ahí están las tres cositas que nos acercan a Dios. Que lo dice claramente. Ser diferentes, ser santos y ser buenos. Ser diferentes donde estemos. Para eso necesitamos arrojar de nosotros nuestra vieja naturaleza que está corrompida y está llena de malos deseos. Renovar nuestra actitud de pensamientos, ¿verdad? Uno, mientras que se levanta, uno es pensando y muchos pensamientos le vienen a la cabeza. Pero es cuando solamente tenemos una buena actitud delante de Dios, de oración, de humillaciones, que podemos pensar con la mente de Dios y no con nuestra propia mente. Porque le hacemos caso a los pensamientos y a las malas actitudes, y ahí nos consigue el Señor así. Que Dios no nos consigue a nosotros así, sino que nosotros nos consigue el Señor renovando nuestras actitudes y nuestros pensamientos. ¿Cuál debe ser el procedimiento? Es ser capturadores, o como esos dos pósteres. Los pósteres eran los cazadores de fantasmas. Nosotros no somos cazadores de fantasmas, somos cazadores de pensamientos. Cada vez que hay un pensamiento, capturarlo y llevarlo a la obediencia a Cristo. Porque uno va a pensar en pensamientos. Si está de acuerdo a la obediencia a Cristo, ahí es. Amén. Entonces, comencemos. Cada cosas que nos estorban y que nos alejan de la meta. Porque ¿cuál es la meta? La meta es ir hacia el llamamiento santo, que se haga más cercana, el llamamiento que se haga más cercana a nuestra vida, a cosas de Dios. Entonces, número 1, el pecado nos separa, nos aleja de Dios, ¿verdad? El pecado, dice Romanos 6:12, voy a leer lo que dice Romanos 6:12, escuchen como dice Romanos 6:12. Dice la escritura, dice, no dejen que el pecado domine sus débiles cuerpos, no lo obedezcan, no se entreguen a los deseos pecaminosos. Y el versículo 3 dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal, útil del pecado. Entréguense por completo a Dios, enteramente, porque ustedes han escapado de la muerte y desean ser instrumentos en las manos de Dios, que Él use para buenos propósitos. En otras palabras, no permitamos que nuestros cuerpos sean instrumentos del pecado o que nos arrastren a esas cosas. ¿Se siente bien? Sí. No, que esto se apaga, pero se puso oscuro, pero se está grabando. Bienvenida. Gracias. Hola. Bien. Estamos hablando de cosas que nos alejan o que nos impiden recibir lo bueno, lo nuevo de Dios. Yo les decía que Dios tiene nuevas cosas cada día. Amén. Porque nuestro Padre Celestial nos sorprende cada día. Es como nuestro Padre, el Padre nuestro, que no nos daba todo de repente, porque sabía que debemos ir creciendo, pero a medida que no va creciendo, Dios nos va dando. Una de esas cosas es el pecado. Y ya leí, escuchen, voy a leer, eso lo dice. El pecado, dice Romanos 6:12, dice 12 dice, no dejen que el pecado domine sus débiles cuerpos, no lo obedezcan, no se entreguen a los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal. Nuestros cuerpos se pueden convertir en instrumentos del mal. De repente uno está y ya está dándole Viernes Santo al cuerpo, porque el cuerpo ha sido, y uno se convierte en eso, en instrumento del cuerpo, y eso no es lo que debemos permitir. Dios nos da la oportunidad de restablecer el pacto con Él. O sea, debemos decirle a nuestro cuerpo, no, usted disciplinar, usted se va a buscar de Dios, usted va a buscar de Dios, usted va.
así. No lo que lo pida. ¿Cómo? Reprenderse como Sí, educarse uno mismo y decirle al cuerpo, un momentico, siéntese, quédese ahí sentadito. Usted se queda ahí, como cuando uno regaña. Porque nuestro cuerpo lo que pide es el pecado, es lo que más le atrae. Pero mire tan bonito como dice la escritura de Hebreo, el 13 dice, y no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal, útil al pecado. Entréguense por completo a Dios enteramente, porque ustedes han escapado de la muerte y desean ser instrumento en las manos de Dios, que Él use para sus buenos propósitos. No parece que son una buena decisión. En esa buena actitud es que debemos nosotros estar renovados en ese pensamiento. No dejar que nuestros apetitos nos carguen para afuera. Porque uno está muy tranquilito en la casa y nuestros apetitos nos sacan. ¿Sí o no? ¿Qué me pasa? Sí. Pues de repente, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pues hay que volver otra vez. Dios nos da la oportunidad de restablecer el pacto. A Él le desagrada el pecado. El pecado está sembrado en uno desde el origen, desde nuestro nacimiento. El pecado nos consiguió nuestra. Por eso que nosotros ya, como dice aquí, dice que ya nosotros hemos sido libres de la muerte. ¿Verdad? Mire, dice el 13, dice, ustedes entréganse por completo a Dios porque ustedes han escapado de la muerte y desean ser instrumentos de Dios. Así que nosotros hemos escapado de la muerte porque ya la muerte no tiene poder con nosotros. La consecuencia, el resultado del pecado es la muerte. Usted dirá, no, pero yo estoy vivo. Sí, pero si usted se ensina en el pecado, en esa mala actitud, entonces todas las enfermedades y todo lo que tiene que ver con la muerte, eso lo atrae. El pecado sembrado en la humanidad permita que Dios empiece a trabajar desde su interior a través del arrepentimiento. Entonces eso es una buena decisión, renovar esa actitud y ese pensamiento. Número 2. Aquí está la reflexión, escuche cómo dice. El arrepentimiento hará que la carga sea más ligera. Cuando tenemos eso nosotros, podemos vivir la vida cristiana como dice 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Yo he visto mucha gente que ahorita en estos días de la Copa América, la gente está ahí, mire, pegada al televisor, lloviendo, y están ahí, y eso, ¿por qué? Porque están permitiendo que sus cuerpos, no es que sea malo ver el fútbol, pero lo malo es estar ahí distraído en eso, y no buscar de Dios, no tomar esa actitud de Dios. Eso no. Por eso nosotros hemos dado una vuelta completa. Segundo, el temor es otra cosa que nos impide recibir lo de Dios. No. Por eso el título era cambia lo que te aleja y recibe lo que te acerca a Dios. Entonces uno de esos es el pecado, el número 1. El 2 es el temor a soltar aquello que nos impide para seguir a Dios. Mire, Marcos 10:21, escuche como usted ha escuchado esta historia muchas veces. Se recuerda del joven rico. El joven rico tenía muchas posesiones y él le dijo al Señor, yo he guardado las cosas de Dios, como diríamos nosotros, yo he sido evangélico desde pequeñito, mi papá, mi mamá han sido evangélicos. Sí, el Señor le dijo al joven, bien, sigue así. Y el joven, pero ¿qué más me falta? Bueno, si quieres ser perfecto, deja todo, suelte todo lo que tienes y sígueme, porque Dios quiere hacer una nueva personalidad. Mire como dice Marcos 10:21, solo estos dos versículos. Marcos 10:21 y 22 dice, Jesús sintió rebosar en el amor hacia aquel hombre, porque lo vio, ¿verdad?, interesado en seguir las cosas de Dios, como era joven. Es un buen instrumento. Mirándolo fijamente le dijo, solo te falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres para que acumules tesoros en el cielo. Luego regresa y sigue tomando tu cruz. Esto tiene una gran... El hombre palideció, dice, y salió muy triste. Tenía demasiada riqueza. Jesús lo vio marcharse. Nunca más se supo eso porque él amaba más la riqueza. Y aquí nosotros... Pero mire esto, el joven rico tuvo temor a la pérdida y esto lo impidió ver lo que Jesús haría en él.
Soltar implica no solamente bienes, sino personas o prácticas. A nosotros nos cuesta dejar muchas cosas, la comodidad, la casa, la familia. A veces tenemos que descubrir al grupo bíblico, como hizo la hermana, dejar allá a su esposo ya solo, en una cama, pero está en un compromiso con Dios, porque sabe que ya ella ha perdido todo y Dios dice que deje todo por mí, recibirá la vida eterna. Porque sabemos que Dios está con el hermano Ticuarito. Es allí donde el Señor se apodera, o sea, ¿sí? Es donde ahí el Señor. No hay pérdida cuando lo que soltamos nos acerca a Él. Si este joven hubiera dicho, dice, mi riqueza es lo que está impidiendo acercarme a Dios, pues yo voy a dejar mi riqueza, que yo sé que Dios no me va. Yo tengo muchos añitos en eso, y Dios hasta el sol de hoy me ha cuidado. Y yo cada día le digo al Señor siempre, pero para mí es difícil, ¿verdad? Yo tengo mi casa, bueno, ahí en la casa, pero a veces me faltan cosas y uy, pero esto es difícil, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? Pero eso me impide, quizás yo tuviera lleno el corazón de orgullo y no, pero sí, yo tengo todo esto, no necesito nada. Pero Dios quiere enseñarme de que Él es mi proveedor, Él es mi todo, o sea, yo dependo de Él. Entonces no hay más cosas más importantes que tenerlo de Él. Y cada vez no somos nada. Tercero, dice, otra cosa que nos impide recibir lo nuevo de Dios es el miedo. La primera era el pecado, el segundo el temor a dejar por el Señor las cosas, todo lo que es esencial. Pero la tercera cosa es el miedo al que dirán. Miren lo que dice Romanos 8:6. Romanos 8:6. Voy a leerles en esta versión que eso es con palabras más explícitas o más entendibles. Romanos 8:6. Gracias, Dios, por su atención. Dice la escritura así, disculpe. Dice, el dejarse conducir por el Espíritu Santo produce vida y paz, pero el dejarse conducir por la vieja naturaleza produce muerte. Este es Romanos 8:6. Porque la vieja naturaleza pecaminosa que está en nosotros siempre se revela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecer. Por eso los que continúan bajo el dominio de su antiguo yo pecador y se empeñan en continuar con sus perversidades jamás podrán agradar a Dios. Pero ustedes no son así. Si el Espíritu de Dios muere en ustedes, están bajo el dominio de su nueva naturaleza. Y recuerden que no es cristiano quien en su interior no tenga el Espíritu de Cristo. Que no es cristiano quien en su interior no tenga el Espíritu de Cristo. Más aún que Cristo viva en ustedes, sus cuerpos están condenados del pecado, pero su espíritu vive porque Cristo lo ha perdonado. Dice la Escritura que el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo demás, todo, las cosas viejas pasaron. Ahí es donde tenemos que nosotros renovar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Si Dios me ha hecho una nueva persona y estoy en Él, yo voy a ser todo. Mire, se levantarán argumentos en contra, ¿verdad? La gente le va a decir, no, pero ¿usted qué hace ahí? Perdiendo tiempo. Van a levantarse argumentos desestabilizadores en nuestro andar con Él. Quizás vendrán de aquellos que nos importan. Y como Jesús y el pueblo de Israel. De Jesús, el pueblo de Israel no lo aceptó. Lo rechazó y más bien lo apedreó y lo afectó y lo rechazó. Y de ahí venía él amándolo. Eso hacía que él pues se lo desestabilizara. Muchas veces cuando uno está en Cristo tiene una estabilidad, pero hay cositas como eso que desestabilizan y eso no debemos tener oídos, sino cerrar nuestro oído. Reflexión: por encima de lo que debemos o de lo que los demás piensen, es importante lo que Dios ya piensa de mí. Eso es lo más importante, lo que Dios dijo que soy yo. Entonces, no tengamos el miedo al que dirán. Por encima de lo que debemos pensar. Conclusión: cambiar lo que nos aleja de Dios puede resultar doloroso y desafiante, pero es lo único que nos llevará a creer o acercarnos o a crecer en Él. Amén.
Esto es importantísimo.